También hay que dejar lugar para gratificar al corazón. Tenemos muchas presiones a lo largo del año, lo que es bueno desahogarnos cuando nos encontramos en un clima de fiesta y de compartir, que es lo más importante en una organización sindical. No se olviden nunca de los preceptos que significan y que sustentan como bases fundamentales a un gremio: la unidad, la solidaridad y la organización. Y la unidad y la solidaridad también tienen que ver con este tipo de reencuentros, donde podamos no solamente intercambiar cuestiones relativas a los problemas que vamos atravesando en cada sector de trabajo, sino también a lo que significa el compañerismo, que es muy importante. Así que bueno, como les digo, tengo mucha alegría de tenerlos aquí reunidos. Estamos indudablemente en un momento muy especial. La Argentina ha renovado la conducción presidencial y estamos en ese tránsito. Y por eso, más que nunca, tenemos que mantener un criterio sensato. El sentido común es lo que orienta siempre nuestras acciones. El sentido común nos indica que nuestra razón de ser es defender a los trabajadores. Los trabajadores deben ser defendidos para que no pierdan su poder adquisitivo salarial, para que no pierdan sus derechos, y al contrario, tenemos que seguir bregando para que esos derechos se acrecienten en la medida de las posibilidades. Somos comprensibles de los momentos a veces difíciles que pueda atravesar nuestro país y la realidad de lo que significa una determinada ideología de gobierno, pero eso no nos quita el derecho de, como digo, de defender con todas nuestras fuerzas lo que son a los compañeros que trabajan. Estamos en un lugar sensible como es el Estado, que siempre se lo coloca, parece ser como una suerte de pieza problemática, del gobierno que llega dice que está lleno de vagos, de gente que no sirve, de nombramientos a último momento, toda esta historia que hemos conocido a lo largo de muchos años, que nosotros sabemos que no es cierto, se viene siempre con esa suerte de concepciones. Bueno, tenemos primero, el primer paso es la capacidad de persuasión, de decirle a cada uno de los funcionarios de primer nivel y de segundo nivel que actúan en este sentido, que no están así las cosas. Los trabajadores, gracias a Dios, frente a la lucha que se ha planteado en el ámbito estatal, hemos acrecentado un montón de instrumentos, entre ellos la paritaria y la capacidad de negociación que tiene el gremio, para que esos derechos se vayan plasmando con cierta justicia y lógica. Y que los compañeros, al contrario, los compañeros todavía padecen, después de muchos años, situaciones contractuales totalmente ineficaces y primitivas. Nosotros hemos tenido que vencer con esa herramienta tan fundamental que fue la negociación colectiva, todo lo que nos dejaron gobiernos anteriores, de muchos años atrás, lleno de contratos de locación de obra, lleno de contratos precarios, lleno de sistemas contractuales totalmente distorsionados, que incluso hasta colocaban a los propios trabajadores en situaciones dispares, y por eso parecían haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda dentro del propio Estado. Y fuimos nosotros, con inteligencia, con gradualismo, con sensatez, que fuimos empezando a corregir, pero falta mucho todavía por corregir. No hemos corregido toda esa deformación de tantos años, de tantos años. Al contrario, siempre que vienen las plataformas políticas quieren echar mano al Estado para apropiarse de los principales lugares de dirección, de jefaturas, de coordinaciones, porque creen que de esa forma manejan. Al contrario, se maneja cuando se tiene inteligencia política y se tiene decisión política. Cuando se lidera un proceso, se conduce con poca gente. No hace falta tener los cuadros del Estado. Los cuadros del Estado son profesionales. Son compañeros que tienen carrera, son compañeros que vienen de mucho tiempo. Por eso nosotros vamos a continuar con diciéndole a cada uno de esos funcionarios, es el primer paso, que esto no se equivoquen, que no es una cuestión para nada fabricada en los últimos tiempos.
como que se entró a rolete a jugar en nombramientos inadecuados. Todo lo contrario, tenemos que decirle claramente que esto viene de muchos años y lo estamos corrigiendo y ellos se tienen que realmente convencer que esta política es la más inteligente y la mejor. Y ha, además, surtido efecto porque año tras año hemos ido avanzando en ese terreno. Prácticamente los contratos de locación ya no están y lo que todavía falta es plasmar con la permanencia, con el derecho a la permanencia, aquellas plantas transitorias que todavía persisten en muchos organismos. Es un proceso que comenzó en el 2012, primero muy despacio, indudablemente convocar concursos y generar una mecánica adecuada para que se presentasen los propios compañeros de las plantas transitorias para lograr esa permanencia, significa también descongelar vacantes presupuestadas y financiadas en el presupuesto nacional, y eso es una tarea que no se puede hacer de golpe. Además, era todavía una experiencia inédita que había que ver cómo funcionaba, y indudablemente al principio funcionó lentamente, tediosamente, con algunas trabas que fuimos generando a partir de una gestión inteligente, proponiendo medidas para acelerar esos tiempos y para que se haga de manera donde interviniese lo menos posible digamos, el voluntarismo político de los funcionarios, que fuera realmente un proceso mucho más sano, mucho más transparente. Y así fuimos entonces empezando a sumar mayor cantidad de vacantes descongeladas y mayor convocatoria a concursos desde el 2012 hasta ahora. Y este proceso tiene que continuar, A mí todas estas cosas que vienen con que está la campo, la que está no sé qué, no me interesa. Acá hay trabajadores. Este concepto que tiene que ver con nuestra carrera administrativa y con este instrumento tan importante que hemos desplegado en estos últimos años, que es la negociación colectiva de trabajo. Luego vendrán también situaciones que tienen ya que ver en un marco mucho más general. Estamos predispuestos a concertar en la medida que la concertación no signifique el ajuste solamente para el lado del trabajo, porque eso es pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Una devaluación, un aumento indiscriminado de precios descontrolado afecta indudablemente al salario de los que trabajan. Los otros que son élites, esos que tienen mucha riqueza, no les importa tres pisos. A nosotros sí nos interesa que no aumenten de forma indiscriminada los precios y que tampoco se genere un ajuste de tarifas, de subsidios, etcétera, que afecte a los sectores más vulnerables. Así que esto también es una preocupación, ya no solamente de nuestro gremio, sino del conjunto del movimiento obrero, y por supuesto vamos a tomar las lógicas medidas que sean necesarias para defender este concepto fundamental. Felizmente, el movimiento obrero está encaminándose lenta pero firmemente hacia un camino de humildad, que realmente es cierto, hay que reconocerlo como una autocrítica. Todo este tiempo que estuvimos dispersos en diferentes centrales, en diferentes agrupamientos de carácter sindical, no fue lo mejor. Fue un sinónimo de debilidad del sector del trabajo. Como siempre nos pasa en cualquier lugar, como siempre decimos acá, lo acabamos de decir, la unidad. La unidad es un elemento de fortaleza. Por supuesto que a la unidad hay que agregarle la inteligencia, hay que agregarle la planificación, hay que agregarle, por supuesto, el trabajo que debe darse en cada dirigente en función de fortalecerla, pero la unidad es la base fundamental para fortalecernos. El movimiento obrero había tomado un camino equivocado en muchos casos, por eso se dispersó, porque no se puede generar un rol adecuado del movimiento obrero solamente fijándose un rol exclusivamente político para ser socio del poder. El movimiento obrero descansa fundamentalmente en el poder gremial, y ese poder gremial hay que reconstruirlo y sumarlo todos los días conquistando derechos para la gente. Esa es la clave de la fortaleza del movimiento obrero. ¿De qué nos sirve a nosotros hasta disponer el día de mañana? Si se da, se da, pero ¿qué nos serviría a nosotros
estar peleando para que supuestamente un hombre de las filas de la dirigencia sindical sea el presidente de la nación. ¿Puede ser o no puede ser? Se verán las circunstancias, pero no es un objetivo que nos tenga que iluminar de tal forma para colocar gobernadores, presidentes, vicepresidentes. También está la política y me parece muy bien que lo hagan los políticos. Nosotros tenemos fundamentalmente que fortalecer el poder gremial. El poder gremial son los derechos de la gente que trabaja. Y a medida que vayamos conquistando más derechos y defendiendo esos derechos, es como el movimiento obrero se fortalece. Y es ese fortalecimiento justamente puede hacer cambiar las cosas negativas y convertirlas en positivas. Así dispersos no vamos a ningún lado. Bueno, este camino se está revirtiendo. Se ha comprendido que todo lo que cada uno optó no es lo mejor y tampoco le sirvió para nada. Entonces empezamos a reencontrarnos y es probable que sigamos claramente en esa posición. Es probable que antes de fin de año hagamos un debate en los secretarios generales de todos los sindicatos en función de discutir el rol del movimiento sindical. Y a partir de eso probablemente eso dé la posibilidad de ir conformando una mesa, una coordinación entre los diferentes sectores que representamos al movimiento obrero y bueno, llegará el momento entonces de formalizarlo a partir de la convocatoria a un Congreso Normalizador de la CGT. Esto lo haremos el año que viene si Dios quiere. Pero bueno, este es el camino correcto, este es el camino que indudablemente va al movimiento sindical y va a permitir clarificar bien y defender lo que tiene que defender. Esto es otro elemento importante. Por eso, cuando vengan estos funcionarios, les vamos a decir claramente cuáles son los que nosotros defendemos y si tienen buenas intenciones lo van a comprender. Si no tienen buenas intenciones y atentan contra el trabajo, vamos a defender como corresponde, como nos marca la Constitución y la ley, lo que significa el derecho de los trabajadores. Además, en el caso del interior del país, en los organismos públicos nacionales, lamentablemente, cada uno que aparece del ANSE, del PAMI, de salud o de trabajo, siempre viene porque hay influencia de un gobernador, de un senador, de la plataforma política de la nación, estas cosas. Y viene gente a veces sin ningún tipo de experiencia en el manejo del Estado. Bueno, algunos funcionarios nacionales también tienen poca experiencia. Pero de cualquier manera, por eso digo, tenemos que tener esa inteligencia de saber obrar con organización. Ahí está el tercer elemento fundamental de la historia de nuestro gremio y de la historia de todos los gremios. La organización. Y la organización es clave que la hagamos por esa responsabilidad que nos cabe a todos de no mezclar ni superponernos en funciones innecesarias. La coordinación es muy importante que ustedes la comprendan perfectamente bien. ¿Por qué? Porque en el interior, los nacionales, estamos más distribuidos en una federación inmensa. Y entonces, coordinándolo, como lo hemos diseñado hace muchos años atrás, a partir de la Secretaría Interior de la Seccional Capital, es como podemos ser más efectivos para responder a cualquier problema o a cualquier necesidad que se despliegue en cualquier lugar del interior. Entonces, eso, lo sé que también es un camino de ida y vuelta, porque ustedes tienen que tener la capacidad de ir informando a tiempo cualquier novedad que se produce en alguna delegación del interior y a su vez las cuestiones que se deciden en los organismos públicos centrales tienen que ser transmitidas a tiempo también con ustedes para que ustedes puedan contener las necesidades de los compañeros de trabajo. Esto es así. Bueno, todo esto es un camino de ida y vuelta que a veces decirlo es fácil y cuando sucede en la práctica se convierte con alguna dificultad, pero la podemos vencer si ponemos todos la voluntad de granito de arena de comprender que fortificando la organización todos los días es como crecemos, como hasta ahora lo hemos demostrado. Este gremio ha venido creciendo en forma permanente. Su principal carta de presentación es la capacidad que tiene de afiliación todos los meses. Todos los meses las afiliaciones superan ampliamente cualquier desafiliación circunstancial. Este gremio viene creciendo, ¿por qué? Porque hay confiabilidad del sector del trabajo en esta organización que ha tomado claramente el toro por las astas y claramente se dedica a lo que es fundamental, que es
defender a los compañeros. No, a nosotros nos interesa estar ocupando los cargos jerárquicos. Hay gremios que lamentablemente se han desviado en su concepto y se preocupan a ver si pueden sacar un director o un subsecretario. Esto no sirve. ¿Saben por qué? Porque a la corta o a la larga se transforma que después no sabemos a qué defendemos. Si defendemos los intereses particulares de los directores o de los subsecretarios o defendemos los derechos de la gente. Entonces se comienzan a mezclar los papeles y no nos sirve. A nosotros nos interesa todo lo que sea de carrera. Todo lo que sea de carrera. En la medida que esos compañeros, nosotros vayamos defendiendo la carrera y vayamos avanzando en esos terrenos, es como vamos a ir a seguir creciendo, como digo. Al margen de todo lo que hacemos en el gremio, todo lo que hacen ustedes, todo lo que hacemos en la propia ciudad de Buenos Aires, es decir, en acción social, en cultura, en igualdad, en juventud, etc. Pero fundamentalmente en el terreno gremial, esta es la forma de ir creciendo. Convenciendo a los compañeros trabajadores que estando afiliados, perteneciendo, comprometiéndose con la organización a la cual pertenecen, es como nos defendemos todos un poco mejor. Esto es un poco siempre la clave que ha hecho a UPCN lo que es hoy. Es un gremio importante, es un gremio que venga con ideas lo que es la representación de los trabajadores estatales. Y la representación de los trabajadores estatales la tiene mayoritariamente la Unión del Personal Civil de la Nación. Muy bien. Así que iremos en ese sentido, y con ese sentido común que acabo de decir hace un rato, recorriendo el camino necesario en esta transición. No nos preocupemos, no nos generemos por comentarios o por reacciones todavía, nada, sino que vayamos dándolo como así que bueno. Por supuesto hubiese decidido. Pero no lo puedo acusar de que no tenga una concepción progresista, la tiene una ideología progresista, su historia la marca así, digamos. Por lo tanto, no tienen demasiado que ver con el liberalismo que ostentan algunos funcionarios que ha puesto más muy problemático, no tienen que ver. Veremos cómo se comporta. Mientras la medida que se tomen los a Dios a través del tránsito del general Perón en la patria, donde nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha dejado una formación extraordinaria para verdaderamente para muchos más años después de su desaparición física. Nosotros todavía mantenemos toda la concepción intacta de lo que significa a la clase trabajadora organizarla colectivamente para que se defienda sus derechos y sus realidades. Y por otra parte, la Argentina, más allá de esta cuestión, porque en el fondo el resultado electoral son errores políticos de una superestructura, de cualquier manera, la gran realidad de la Argentina sigue siendo fundamentalmente peronista.
sigue siendo fundamentalmente peronista. Y como lo dije también en un plenario en seccional capital, que nos iba mal, porque existía el riesgo de que nos fuera mal ya después del 25 de octubre, advirtiendo lo que iba a pasar camino al balotaje, de cualquier manera tampoco lo viéramos totalmente de forma negativa, porque si hay una cosa, el peronismo se reordena mucho mejor en la oposición. Tiene más sabiduría y más inteligencia para reordenar una etapa desde la oposición. A veces cuando tiene que gobernar, tiempo de la oposición no nos viene a veces mal para reordenarnos adecuadamente y con inteligencia. Y esto va a pasar. Va a pasar. La estructura, fíjense cómo quedó conformada, la estructura nacional, distribución de fuerzas y de poder, tanto en las provincias. Y bueno,